Imagina un libro, escrito en secreto, que habla de cómo la humanidad fue creada y destruida, no una, sino 3 veces. Este no es un cuento de hadas, es el Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas. Un texto tan poderoso que los conquistadores españoles trataron de borrarlo de la historia para siempre. Pero sobrevivió. Y lo que cuenta podría cambiar tu forma de ver el mundo. Porque el Popol Vuh no es solo un mito, es un mapa cósmico, comparable a la Biblia, la epopeya de Gilgamesh o los misterios del libro de los muertos egipcio. ¿Estás preparado para descubrir por qué los mayas creían que estamos viviendo la cuarta humanidad y que las anteriores fueron completamente aniquiladas? El año es 1701. Guatemala colonial. En una pequeña aldea llamada Chichicastenango, un sacerdote maya escribe en secreto, a la luz de las velas, usando el alfabeto latino para preservar una tradición milenaria. Su nombre, Francisco Ximénez. Pero él no es el autor original, es el guardián. El verdadero Popol Vuh fue escrito siglos antes por los señores quichés, descendientes directos de los antiguos mayas. Pero cuando llegaron los españoles en 1524, estos textos sagrados fueron prohibidos, quemados, considerados obra del demonio. Sin embargo, los mayas eran más astutos de lo que los conquistadores imaginaban. Memorizaron cada palabra, cada historia, cada profecía, y durante casi 200 años transmitieron todo oralmente, hasta que alguien decidió ponerlo por escrito una vez más. Porque el Popol Vuh no es solo literatura, es la identidad de un pueblo, su código genético espiritual, y lo que cuenta sobre la humanidad. Es escalofriante. Según el Popol Vuh, estamos viviendo en la cuarta creación. Las 3 anteriores fracasaron completamente. La primera humanidad fue hecha de barro. Los dioses Heart of Sky y Heart of Earth moldearon figuras humanas con sus propias manos. Pero había un problema. El barro se desmoronaba con la lluvia. Esta humanidad era frágil, débil, incapaz de sostener su propia existencia. Los dioses la disolvieron como si nunca hubiera existido. La segunda humanidad fue tallada en madera. Parecían humanos, caminaban como humanos, incluso se reproducían, pero tenían un defecto fatal: no tenían alma, no podían adorar a sus creadores, no tenían memoria, no sentían gratitud. Los dioses desataron una catástrofe apocalíptica. Lluvia de fuego cayó del cielo, las montañas se derrumbaron, los animales se rebelaron contra sus amos. Incluso los objetos domésticos cobraron vida para vengarse. Los molcajates aplastaron cabezas, las ollas sirvieron carne humana, los perros devoraron a sus dueños. Solo unos pocos sobrevivieron y se convirtieron en los monos que vemos hoy. Pero la tercera creación, esa es nuestra historia. Los dioses finalmente encontraron el material perfecto: el maíz. 4 granos de maíz blanco y amarillo fueron molidos por la abuela Ixmucané hasta convertirse en masa sagrada. De esa masa, los dioses formaron la carne de los primeros 4 hombres verdaderos. Por eso los mayas dicen: somos hombres de maíz. No es poesía, es realidad cósmica. El maíz no es solo comida, es el material del cual estamos hechos. Pero si somos la cuarta humanidad, ¿qué nos garantiza que no corramos el mismo destino que las anteriores? Pero el Popol Vuh no es solo sobre creación y destrucción. También cuenta la historia más épica jamás narrada en América: la aventura de los héroes gemelos, Hunahpu e Ixbalanque, 2 hermanos con poderes sobrenaturales, maestros del juego de pelota sagrado, destinados a enfrentar a las fuerzas más oscuras del universo. Todo comenzó cuando su padre y tío fueron asesinados por los señores de Xibalbá, el inframundo maya. Estos señores no eran simples demonios. Eran las personificaciones de la enfermedad, la muerte, la descomposición y el miedo. Hun Kame y Bukub Kame, One Death y Seven Death, los señores supremos del mundo de abajo. Los gemelos sabían que tenían que vengar a su padre,
Pero ¿cómo vencer a la muerte misma? Descendieron a Xibalbá por un camino de espinas y sangre, cruzaron ríos de escorpiones, atravesaron casas llenas de jaguares hambrientos, cuchillos voladores y murciélagos gigantes con dientes de obsidiana. El desafío final. Un juego de pelota contra los mismísimos señores de la muerte. Pero este no era un juego cualquiera. Era una batalla cósmica entre la luz y la oscuridad, entre la vida y la muerte, entre el orden y el caos. Los gemelos ganaron usando su inteligencia. Se dejaron matar, se dejaron quemar, se dejaron esparcir como cenizas en el río, solo para renacer como peces, luego como hombres y finalmente como dioses. Hunahpu se convirtió en el sol, Ixbalanque en la luna, y desde entonces, cada amanecer es la victoria de la luz sobre la oscuridad, la prueba de que la muerte no tiene la última palabra. Pero esta historia épica es solo una parte de algo mucho más grande, la cosmovisión maya completa. Para entender realmente el Popol Vuh, necesitas ver el mundo como lo veían los mayas, porque para ellos, el universo no era un lugar estático, era un organismo vivo, respirando en ciclos eternos. Imagina 3 niveles conectados por un gran árbol cósmico. En la copa está el Oxlahun Okin, el cielo de los 13 niveles, hogar de los dioses creadores y las estrellas que guían el destino. En el tronco está el Kab, nuestra tierra, el lugar de prueba donde los humanos deben demostrar su valor. Y en las raíces está Xibalbá, el inframundo de 9 niveles, donde residen las fuerzas de transformación y renacimiento. Pero aquí viene lo más fascinante. Los mayas sabían que todo esto era cíclico. Igual que los hinduistas hablan de yugas, los mayas entendían que el cosmos pasa por períodos de creación, apogeo, declive y destrucción, una y otra vez. Estamos en el 13 Baktún, un ciclo de aproximadamente 5.125 años que comenzó en el 314 Yosenga. Cristo, y que, según algunos cálculos, terminó el 21 de diciembre de 2012. ¿Recuerdas todo el pánico sobre el fin del mundo maya? Los mayas se rieron. Para ellos no era el fin del mundo, era el fin de un ciclo, el comienzo de una nueva era. Pero, ¿y si tenían razón? ¿Y si realmente estamos viviendo el fin de la cuarta humanidad y el comienzo de la quinta? Porque cuando miras el mundo actual, es difícil no ver paralelismos con las destrucciones anteriores. Hoy, más de 500 años después de la conquista, 6 millones de mayas siguen vivos en Guatemala, México, Belice y Honduras. Y muchos de ellos todavía conocen las historias del Popol Vuh. No es casualidad. El Popol Vuh no es solo un libro, es un acto de resistencia. Cada vez que alguien cuenta estas historias, está diciendo, no nos borraron, seguimos aquí, nuestra sabiduría sobrevivió. Pero quizás la lección más perturbadora del Popol Vuh es su relevancia actual. La primera humanidad fue destruida por su fragilidad, la segunda por su falta de alma, por convertirse en seres mecánicos sin propósito espiritual. ¿Te suena familiar? Vivimos en una era donde la tecnología amenaza con reemplazar la conexión humana, donde consumimos sin gratitud, donde destruimos la naturaleza sin pensar en las consecuencias. Los mayas de barro eran frágiles, los de madera no tenían alma. Nosotros, los de maíz, tenemos ambas cosas. Pero, ¿las estamos usando? El Popol Vuh dice que cada humanidad es destruida cuando olvida su propósito, honrar a la creación y mantener el equilibrio cósmico. ¿Será que estamos repitiendo los mismos errores? ¿Será que los desastres climáticos, las pandemias, las guerras, son señales de que nuestra era también está llegando a su fin? Pero recordemos, los héroes gemelos vencieron a la muerte. La luz siempre triunfa sobre la oscuridad. Y tal vez, solo tal vez, si aprendemos las lecciones del Popol Vuh, podemos evitar el destino de las humanidades anteriores. El Popol Vuh no es un mito muerto guardado en bibliotecas. Es una advertencia viva,
un mapa para navegar los misterios de la existencia humana. ¿Será que estamos frente a nuestra próxima destrucción? ¿O al amanecer de una nueva humanidad? Si esta historia te impactó tanto como a mí, suscríbete al canal. Porque las Américas están llenas de secretos como este, conocimientos ancestrales que podrían cambiar tu forma de ver el mundo, y la próxima semana vamos a descubrir otro libro prohibido, uno que habla de visitantes del espacio que vinieron a la Tierra hace miles de años, y que tal vez nunca se fueron. Hasta entonces, recuerda, somos hombres de maíz, y eso significa que llevamos dentro tanto la fragilidad como la divinidad. La pregunta es, ¿cuál vas a elegir alimentar?